Ok, bueno, pues voy a dar en esta exposición un estado de la investigación, ¿no? En donde estoy, en mi trabajo de investigación de tesis de doctorado. Primero vamos a hacer una parte que va a ser un poco teórica, ¿no? Y al final voy a presentar algunos trabajos de creación. Bueno, el título de la tesis, creo que ya lo había dicho antes aquí, ya sigue siendo el mismo tema, solamente que el título ahorita cambió, lo pongo aquí como título de la presentación. Creación musical y traseología digital, eso es lo que se mantiene. Procesos de emergencia de actos de conciencia estética en un contexto interactivo de informática de alto rendimiento. ¡Wow! Vamos a tratar de explicar eso en el curso de la exposición. Mi tesis es una tesis en musicología y creación, ¿sí? Quiere decir que tengo que presentar un texto de psicología, un texto teórico, por un lado, como lo estoy haciendo en cotutela con la Sorbona y la UNAM, pues tiene que ser un texto consecuente, ¿no? De unas 300 páginas, y un portafolio de creaciones de obras hechas durante la tesis, ¿no? Todas ligadas al proyecto de investigación. ¿Sí? Este es el plan de la exposición. Después de la introducción, en donde voy a hablar de la hipótesis y la problemática y todas esas cosas de base. En el segundo punto voy a dar un poco de información sobre los ejes epistemológicos sobre los cuales voy a trabajar. En el tercer punto voy a abordar unas referencias artísticas que son al origen de esta idea de trabajar con el rastro digital. Después voy a hacer en el cuarto punto un análisis comparativo traseológico entre la obra de Estrada y la obra de Xenakis, hecha con la UPIC. Bueno, aparte, ¿no? Un ejemplo de lo que yo lo llamo análisis traseológico comparativo. Y en el último punto voy a hacer una presentación de los trabajos de creación en los que he estado concentrado en los últimos 2 años, ¿no? Que son los 2 primeros años de tesis. Estoy entrando al tercer año. Bueno, el objeto de estudio de la tesis, bueno, es el proceso de creación en entornos digitales interactivos. Más precisamente, los rastros digitales de la interactividad del proceso de creación musical. Es decir, está implícito un proceso de creación que es mediado por tecnología digital, ¿no? La pregunta es, bueno, hay que interrogarse sobre el papel que desempeñan los rastros digitales o que podrían desempeñar en la emergencia de una forma de escucha que está implícita en ese proceso mediado por tecnología. Una definición de traseología que viene de la antropología. La traseología o análisis funcional es una disciplina ligada a la arqueología que tiene por finalidad determinar la función de las herramientas por medio del estudio de las huellas de uso, ¿sí? Entonces, en arqueología, cuando se descubre algún objeto que parece transformado por el hombre, por el humano, para ver si es una herramienta, estudian la forma que tiene, pero en cuanto al uso, ¿no? Si hay marcas de dedos, de presión, de cómo se sostenía el objeto para hacer alguna tarea, ¿no? Esa es la definición de base de traseología, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo me estoy planteando la problemática? ¿Cómo vamos a entrar ya en la problemática? Lo que me interesa es la relación entre el proceso de creación musical y tecnologías digitales, particularmente lo que se refiere a los rastros digitales de la interactividad, a su estudio y a su análisis por medio de herramientas digitales, cómputo, de alto rendimiento. El cómputo de alto rendimiento es el que se utiliza para analizar grandes bases de datos con inteligencia artificial, ¿no? Antes no se utilizaba inteligencia artificial, ¿no?
se utilizaba solo métodos estadísticos y cálculo, ¿no? Actualmente estamos entrando ya estamos en un periodo en el que de más en más se utiliza la inteligencia artificial para analizar grandes bases de datos, ¿no? El objetivo de la investigación sería demostrar que un enfoque reflexivo y formalizado de los rastros digitales de procesos de creación interactivos puede contribuir a una comprensión más profunda de lo que entra en juego durante, yo señalo lo que entra en juego y el durante mi proceso de creativo, porque al principio iba a observar el proceso de creación colectivo, luego de pasar un año en el Acremus, bueno, ya esa ambigüedad que yo tenía entre qué proceso observo, el colectivo o mi propio proceso, ¿no? Porque yo estaba ya trabajando con obras participativas, ¿no? O sea, una parte de mi catálogo son obras en donde hago que el público, le pido al público que participe en el resultado, ¿no? Bueno, aquí voy a observar mi proceso, ¿no? Durante estos 4 años que quedan de tesis, se trata de observar mi proceso, sobre todo entre el tercero y el cuarto año, este año que viene y el siguiente, ¿sí? Entonces, la idea sería de llegar a conocer más en profundidad, pero usando métodos de análisis computacional, los aspectos cognitivo, perceptivo y sensible de mi proceso. Una puesta a prueba, se trata de eso, de poner a prueba el rastro digital, ¿no? Para evaluar los potenciales del rastro digital en la perspectiva de un nuevo enfoque del proceso creativo, que toma en cuenta, por un lado, la dimensión dialógica de la interactividad y, por el otro, las capacidades de análisis y de almacenamiento de información de las computadoras de alto rendimiento. Bueno, la problemática pues es compleja. Aquí está más o menos desglosada en 3 preguntas. Los rastros de la actividad humana reenvían a un estado particular de presencia, ¿no? Un estado de presencia también lo podemos entender como estado de conciencia, ¿no? Una forma de estar presente, o una forma en que alguien estuvo presente, ¿no? En algo, en una situación, en un lugar, ¿no? En el manejo de una herramienta. Pues por presencia entendemos modo de atención, modo de percepción, modo de movimiento, intencionalidad, y también el significado, ¿no? ¿Cómo se relacionarían los rastros digitales de la interactividad con la percepción y la cognición? ¿En qué medida el estudio del rastro digital, y en particular de grandes bases de datos, puede informarnos sobre las condiciones de posibilidad del surgimiento de una nueva conciencia estética y musical? Bueno, suena súper pretencioso, ¿no? Pero cuando yo hablo de conciencia, también lo digo de una manera, o sea, yo llego al problema de la conciencia por experiencias personales, que no son solamente del orden del proceso de creación, sino por ejemplo, he tenido experiencias de sincronicidad muy fuertes. Jung habla de eso, ya desde hace mucho él las identificó y las estudió. Experiencias de precognición, ¿no? La conciencia estética, sí. ¿Puedes ilustrar la sincronicidad? Ilustrar la sincronicidad. Sí, porque bueno, la sincronicidad según Jung no es lo mismo que la sincronicidad matemática o física, ¿no? Es más bien coincidencias, a eso es lo que le llama sincronicidad. Son coincidencias muy fuertes, ¿sí? Que nos hacen tomar conciencia de que algo está en juego más allá de lo aparente, ¿no? Y eso se parece mucho a la toma de conciencia estética, ¿no? O sea, cuando estamos creando y de repente surge la idea, ¿no? La idea que resuelve el problema, ¿no? Ahí hay una toma de conciencia justamente de la idea que resuelve el problema, ¿no? Sí hay una relación con la sincronicidad, ¿no? Porque más adelante vamos a poder tal vez hablar de eso, pero al hacer el análisis paradigmático de los rastros digitales, puede haber coincidencias, ¿no? De intensidad, de forma, que indican un vector o una dirección que puede estar siendo marcada por un patrón, ¿no? Un patrón que empieza a emerger, ¿no? Esa es la idea de base, ¿no? Del método que vamos a emplear. Sí. No voy a contar ahorita una historia de sincronicidad, pero sí la contaré más tarde si quieren, a menos de que quieran, pero si no me voy a salir del tema. ¿Sí? ¿Estamos bien?
Sí, Sí. no, yo Ok. tú continúa, muy bien, gracias. Ok. Entonces, siguiente pregunta, bueno, finalmente son 4, ¿no? ¿Cómo los rastros digitales inducirían a partir de sus potencialidades energéticas e informacionales el despliegue de las fuerzas involucradas en el surgimiento de una modalidad de escucha que tiende a la proyección escrita de un imaginario acústico y musical? O sea, el objetivo es escribir, o sea, usar música, volver a la escritura, pero no utilizo el término de la manera tradicional, ¿no? Sino a anotar música, ¿no? A cerrar el círculo. Me gustaría terminar el proyecto de investigación con una nueva escritura, vamos a decirlo, mi escritura musical, en papel para instrumentos acústicos, ¿no? No se trata de hacer música electrónica ni música acusmática, pero tampoco se trata de hacer composición asistida por ordenador, ¿no? Esto es otra cosa, que interroga más bien el potencial de la interactividad, ¿no? ¿Cuál sería la función de los rastros digitales en el proceso de creación musical cuando este ya es mediado e intervenido por la inteligencia artificial? Bueno, a mí me interesa mucho, desde hace mucho el problema de la inteligencia artificial. No es una moda para mí, no es algo que, bueno, ya hay que meterse ahí porque es lo que viene, ¿no? Sin embargo, también eso es una realidad. No podemos actualmente, según yo, hacer una investigación o un desarrollo en tecnológicos sin tomar en cuenta la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo cuando es cada vez más accesible para los programadores Lambda hacer código para inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahora las hipótesis de trabajo. Sí, Sí. Sí. Una súplica. Habla como si le hablaras a un niño. Cuando utilizas términos demasiado especializados, los niños no entienden. De acuerdo. O sea, y hay mucho que tenemos en condición, no somos expertos en temas digitales, Sí. informática, Sí. Lambda. No. Lambda, sí, bueno, es Anda, ya. casi, sí. Bueno, Lambda es cualquier persona, ¿no? O sea, Sí. sí, eso es lo que quiere decir. No es tanto, sí, es más como una jerga del Sí, imagínate que del vocabulario. están entrando son gente que ni siquiera están en licenciatura, se están en propedéutico. Sí, de acuerdo. Mi preguntas no duden en interrumpirme para preguntarle, por favor. Eso sí, es importante. Es muy Manden importante. mensajes al chat, quienes están. Sí. A ver, perdón, voy a checar el chat, porque... A ver si... Que no se achaten, sí, que no tengan miedo. No, por lo pronto no hay preguntas en el chat. Y que chateen. Bueno, las hipótesis de trabajo. Bueno, durante la situación ya más o menos hablé de eso, pero vamos a terminar de desglosarlo aquí, sintetizarlo más bien. Durante situaciones interactivas digitales, el acoplamiento gesto-escucha modula un flujo que es tanto un flujo de energía acústica como un flujo de información, ¿sí? Lo que se inscribiría en el rastro digital es el rastro de esta modulación de flujos de energía e información a través del acoplamiento dinámico de la escucha y del cuerpo. Es decir, para los que tenemos la práctica de improvisar, es exactamente esa situación en la que entramos en un diálogo con uno mismo cuando estamos improvisando solos, ¿de acuerdo? Mediado por el instrumento o por la voz, pues también es el instrumento, y hay un acoplamiento de la escucha con el gesto, ¿no? Y ahí ocurre un flujo de información, que es también flujo de energía, ¿sí? La energía acústica y la interpretación que vamos haciendo a medida que vamos improvisando de lo que nosotros mismos vamos haciendo, ¿no? Y vamos construyendo, ¿sí? Nada más que aquí se trata de una interactividad que ya es mediada por la computadora, es decir, lo mismo lo podemos hacer con la computadora, eso también se hace desde hace mucho, hay improvisación con código, ¿no? O con interfaces, ¿no? Interfaces gestuales. Entonces, hay un movimiento de músicos y de artistas que hacen improvisación, pero su instrumento es la computadora. Entonces, el sonido de la computadora es el sonido del instrumento, y en lugar de tener cuerdas, pues hay un teclado o un teclado de piano, hay un joystick o algún sensor, ¿no? Que capta el movimiento y el movimiento lo traduce el ordenador pues en órdenes para transformar el sonido, ¿no? Es la misma situación, nada más que la diferencia es enorme cuando tomamos en cuenta las capacidades de memorización y de análisis en tiempo real
del ordenador. Comúnmente se utiliza para transformar el sonido en tiempo real y ya no hay un análisis a mediano o largo plazo de la información gestual capturada. No se almacena, de hecho, la información capturada. Eso es muy raro, que se almacene la información del gesto, ¿no? Que hagamos una memoria de los gestos que utilizamos durante la improvisación, ¿no? Es decir, que seguimos utilizando el ordenador como si fuera un instrumento analógico. No nos interrogamos sobre qué podría obtener si guardara toda la información de mi improvisación, y si además la sometiera a un análisis con inteligencia artificial, para tener una especie de regreso de la máquina, de una interpretación del ordenador de lo que pasó hace 10 años con respecto a lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Mediante el uso de métodos computacionales de análisis se puede dar cuenta de la correlación del dinamismo corporal con la percepción. También se podría dar cuenta de la forma en que el imaginario y el dinamismo corporal están vinculados a la emergencia de estados de conciencia que se manifiestan como estados de escucha creativa. Mediante métodos de análisis en tiempo real, basados en inteligencia artificial, aplicados a grandes bases de datos capturados de situaciones sonoras interactivas, se propone una forma de interactividad fundada en una memoria artificial más rica, dinámica y profunda que informaría la emergencia de una nueva relación dialógica con el sonido. Un proceso creativo informado y vectorizado por colecciones masivas de rastros digitales podría, a su vez, informarnos sobre el proceso que conduce a la aparición de la escucha creativa y la musicalidad a partir de los mismos objetos estéticos que este mismo proceso podría producir. Esto ya no es tanto una hipótesis, es más bien una perspectiva. Es decir, idealmente, para mí el proyecto debería llegar hasta ahí. A partir de los mismos objetos estéticos, de las mismas obras, de los mismos sonidos que emerjan de este dispositivo, reinyectarlos al sistema, vamos a decirlo así, ¿no? Eso sería ya un avance para mí de la investigación muy, muy adelantado, ¿no? Pero ese sería el objetivo. Probablemente no lo alcance ahorita, tendría que echarme un postdoctorado o seguir yo mi trabajo, ¿no?, de investigación. Pero la tesis es para justamente sentar las bases de este proyecto. Bueno, los ejes epistemológicos. Bueno, pues son 3 ejes epistemológicos. Uno de ellos implica otros dominios. Es la epistemología del proceso de creación musical. Pues implicaría también la cognición musical, la percepción, la acústica, ¿no? Epistemología de la técnica o de la tecnología, y epistemología del dato. Esa es una nueva epistemología que está emergiendo, ¿no? Es una propuesta, de hecho todavía no existe como tal todavía epistemología del dato o del big data, ¿no? Mis referentes para estos 3 ejes son, por un lado, el Lacremus Julio Estrada, y bueno, aquí están los puntos esenciales de esta referencia de lo que se hace en el Lacremus. Investigación, experimentación sobre el proceso creativo, trabajo sobre la imaginación. El proceso tripartita es muy importante porque yo, antes de llegar aquí, ya tenía yo una configuración del proceso que era también en 3 partes. Coincidimos en la parte de capturar y transferir. En lugar de imaginar, yo estoy poniendo el rastro digital. Entonces, bueno, el proceso tiene dos vamos a decir, es una balanza entre la memoria, ¿no?, y lo emergente, ¿no? Entonces, así es como yo lo concibo, ¿no? El proceso tiene ese vaivén entre la memoria y lo emergente. Sí. ¿Con lo emergente te refieres a lo inmediato? Pues lo inmediato que se convierte en materia para crear, ¿no? Ahí es donde está justamente la cuestión. Las pulsiones o la pulsión creativa. No. No, porque aquí se trata de, bueno, una vez que ya pasó, ya pasamos esa fase de la pulsión creativa y ya estamos creando, la pregunta es, ¿de dónde viene lo que creamos? ¿No? ¿De dónde viene? O sea, ¿por qué uno, cualquiera, ¿no?, de nosotros escribe un cuarteto de cuerdas y sale una cosa y el otro y le sale otra cosa completamente al opuesto, ¿no? Pero hay similitudes. De entrada, el dispositivo es un dispositivo compartido culturalmente, casi impuesto por la cultura, ¿no?
Y bueno, es una imposición que se justifica por muchas cosas históricas, pero también por cuestiones personales, puede ser, ¿no? No, la pregunta es, creo que Julio ya ha hablado bastante de eso, de hecho, y ha hecho hincapié en el hecho de que hay una parte que es del imaginario, ¿no? De la imaginación, que se fundamenta en la memoria, en los recuerdos, en las experiencias. Y, por ejemplo, la escalera de mármol, aquella famosa de mi experiencia, ¿no? Esa es una escalera de mármol que yo conozco, ¿no? Yo sé en dónde está y ya la he subido. ¿Por qué se metió en esa experiencia de imaginación? No lo sé. Esa es una pregunta. ¿Por qué esa escalera? ¿No? ¿Qué tiene esa escalera que ver con todo lo demás? ¿Quién sabe? ¿No? Pero el caso es que la escalera está en mi memoria porque la subí y la bajé quién sabe cuántas veces, ¿no? Y se integró a la imaginación, a esta secuencia, ¿no? de sucesos imaginados, ¿no? Mucho de lo que surgió en esa ocasión tiene que ver con cosas vividas, pues, ¿no? Por ejemplo, el caminar sobre el pasto húmedo y la tierra húmeda y todo eso, ¿no? O sea, esas son cosas que yo conozco, ¿no? La parte de creación está en toda la narrativa, ¿no? Cómo se fueron encadenando los sucesos, la duración que tuvo cada parte, ¿no? Desde el momento en que estaba en la habitación, luego en el espacio en el abismo, y luego la subida, que quién sabe cuánto tardó. Todo eso ya es lo creativo, ¿no? Sin embargo, yo me doy cuenta que el material que estoy usando es material que tiene que ver con experiencias que he tenido, ¿no? La escalera es lo más evidente. No recuerdo cuándo fue la primera vez que caminé sobre tierra húmeda y pasto cortito y bonito, ¿no? No tengo recuerdo de haber yo sembrado un árbol, ¿no? A lo mejor lo hice en esa ocasión porque se quedó pendiente en alguna ocasión que tenía que haberlo hecho, no lo sé. No lo sé. El caso es que esto imaginario tiene una consistencia muy evidente, ¿no? Y sobre todo viene de las experiencias personales, ¿no? Y de la memoria, ¿no? Entonces, yo me voy a concentrar ahorita en esa parte de la memoria, en esa parte del proceso. Y de lo que se trata es de extender esta cuestión de la memoria hacia, o sea, de externalizarla, se dice, de exteriorizarla, sí, se dice en francés, sí, no sé, exteriorizar esta cuestión de la memoria, extendiéndola de un dispositivo que puede retener todo lo que sí retiene mi cuerpo, es decir, mi cuerpo seguramente se recuerda de cómo, de todo lo que hizo. Me gusta creer eso, digo que seguramente, pero me gusta creerlo, que mi cuerpo se acuerda de cada cosa que hizo, cuando hice tal o tal improvisación que me marcó y me gustó, ¿no? O sea, eso se quedó en mi cuerpo como un mapa, ¿no? Entonces, aquí la idea es de proporcionarle a esa parte del proceso un dispositivo que memorice todo lo que normalmente queda memorizado. Yo me olvido, mi conciencia se olvida de eso, pero probablemente me gustaría creer que mi cuerpo se acuerda, tiene la memoria de cada cosa que hizo. Por ejemplo, cuando hago mis improvisaciones con guitarra preparada, ¿sí? Muchas veces las hago porque de ahí yo saco ideas y material, ¿no? Y es interesante la parte del olvido. Es decir, me pongo a improvisar y hago muchas cosas así muy detalladas con los objetos con los que preparo la guitarra y gestos así que descubro en el momento, ¿no? En el momento descubro que si le meto tantita presión así, a la cuerda, suena así y me gusta, y entonces empiezo a trabajar con eso, ¿no? Y después se me olvida, ¿no? Lo recuerdo cuando vuelvo a trabajar, si ocurre, con la misma preparación, ¿no? Entonces, ese es el área que me gustaría explorar, pues. Ok. En el Acremus también, sobre todo, se trata de impulsar a los miembros del laboratorio a fundar su propio enfoque personal desde la autoobservación interior y el análisis de experiencias imaginarias. El Acremus también nos ofrece unas herramientas que fueron creadas e inventadas por Julio. Por un lado, los potenciales
el potencial interválico, los potenciales de los intervalos, y por el otro el método de registro cronoacústico. Más adelante vamos a ver por qué es importante, por qué es importante por qué son importantes estos dos puntos, ¿no? En cuanto a la epistemología de la técnica, mi referente es un filósofo francés, Gilbert Simondon, que hizo toda su filosofía reflexionando sobre la técnica, ¿no? Entonces, él reflexionó sobre la individuación psíquica y colectiva desde el punto de vista de la técnica. También reflexionó sobre la imaginación y la invención, también desde la técnica. Para Simondon, las herramientas o la técnica son objetos que nos sirven como mediadores en una relación retroactiva con el mundo. Nosotros informamos al mundo por medio de nuestras herramientas, pero lo que solemos pasar por alto, es lo que señala Simondon, es que también nuestras herramientas nos informan sobre el mundo. ¿Sí? O sea, yo puedo conocer el peso del aceite de olivo por la cuchara, ¿no? La cuchara cafetera la lleno de aceite y tengo una impresión, ¿no? Un rastro de cuánto pesa el aceite de olivo en la cuchara de cafetera, ¿no? Simondon propone una noción que opone a otra, que es la noción de la lagmática. Yo la entiendo como la lagmática es la información, y también subrayo información y separo información. La información como proceso en contra versus el hilemorfismo de Aristóteles, ¿no? Que considera por un lado la forma y por otro lado el contenido, pero no el proceso que hay entre los dos, ¿no? El proceso de solidificación del ladrillo, por ejemplo. El molde es la forma y el contenido pues es el ladrillo, ¿no? Pero antes de ser ladrillo hubo un flujo, ¿no? Un flujo de muchísimas cosas en proceso de transformación. Toda la filosofía parece que esto es nuevo, ¿no? O sea, es una crítica muy fuerte a toda la filosofía europea, ¿no? Desde Aristóteles, que desde Aristóteles piensa la forma y el contenido de manera separada sin tomar en cuenta el proceso, ¿no? Que hay entre los dos. Simondon, Jean-Yves Chateau, de acuerdo con Simondon, dice que mientras toda la ciencia positiva es una ciencia de las estructuras genéricas, la lagmática es la ciencia de las operaciones genéticas. La operación, Simondon lo dice, es lo que hace aparecer una estructura o modifica una estructura. Bueno, esa es la filosofía, ¿no? Ese es el referente filosófico más importante, vamos a decir, para este proyecto de investigación. Ahora, la epistemología del dato la propone también un francés que se llama Bruno Bachimon, que también es filósofo, pero también es programador. Es ingeniero en informática. Y él ha trabajado mucho sobre esta cuestión del Big Data, ¿no? Pero él hace una crítica de todos los mitos y las ilusiones que actualmente han surgido en torno al Big Data, ¿no? Entonces, esto que pongo aquí pues viene de una conferencia que él dio. Al reflexionar críticamente sobre el fenómeno de Big Data, se llega a una conclusión severa. Los datos son construidos, es decir, todo lo que tenemos actualmente como conocimiento que viene del Big Data, tuvimos que crear un dispositivo para construir esos datos. Entonces, al tener que crear un dispositivo, ya estamos influyendo sobre los datos, ya los estamos construyendo. Prácticamente ya sabemos qué resultados vamos a tener, ¿no? Son necesarios cálculos ininteligibles para poderlos analizar. O sea, no sabemos lo que está pasando se crea una especie de caja negra, ¿sí? Y no sabemos qué es lo que está pasando realmente en la computadora. A nivel de los cálculos más elementales los tenemos, pero después lanzamos la máquina para que haga el análisis. Y no sabemos realmente cómo estamos obteniendo los resultados. Y bueno, hay mucha fantasía en torno al problema del Big Data, ¿no? Entonces, esta epistemología tendría como objetivo de construir los mitos del Big Data, y tratar de
entender mejor lo que nos puede traer esta nueva propuesta tecnológica como prácticas tecnológicas y científicas, ¿no? Aquí hay un paradigma, que es el paradigma del dato. Su fortaleza es considerar datos de naturaleza y origen heterogéneos para unificarlos en un solo formato que permita un procesamiento homogéneo. Es decir, yo puedo, en una sesión de improvisación con la computadora, capturar tanto el movimiento de mis manos como las ondas cerebrales y al mismo tiempo la temperatura ambiente, ¿no? Entonces ahí ya estamos en el orden de lo heterogéneo, ¿no? Por un lado tengo información que viene del cuerpo, pero también hay una especie de heterogeneidad ahí, porque por un lado es información que viene del dinamismo corporal, del gesto consciente, realizado conscientemente, y información sobre la cual no tengo ningún control, ¿no? O sea, mi cerebro está enviando ondas y las estoy capturando con una interfase, pero no tengo control sobre eso, ¿no? Y la temperatura ambiente, bueno, tengo una colección de datos que finalmente no tienen nada que ver los unos con los otros, pero en el momento en que son datos, empezamos a entrar en un procesamiento homogéneo, ¿no? La debilidad de este paradigma, pasar por alto las diferencias de significado entre los datos. ¿Sí? O sea, el convertirlo todo en información numérica, digital. El riesgo es justamente borrar el origen del rastro, ¿no? Eso es esencial, entender que hay un momento con todo rastro en el que puede dejar de ser un rastro, es decir, en que se pierde el potencial de significar algo, pues, ¿no? Una huella ahorita dejada aquí en el fango, aquí afuera, pues mientras siga teniendo su forma de huella y pueda venir alguien que la comprenda como huella de un zapato, sigue siendo una huella, pero empieza la erosión, llueve nuevamente y se va borrando, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con cualquier rastro, pero con el rastro digital eso se incrementa, ¿sí? Sí, porque todo lo que podemos almacenar finalmente pierde su materialidad, pues, ¿no? O sea, al perder su materialidad, convertido en solamente una amalgama de números, deja de ser rastro. Ese es el problema. Deja de ser un rastro. Ese es uno de los grandes problemas, ¿sí? Por eso se surgen propuestas como el Big Data, que intentan mantener el significado de los rastros que dejamos en nuestras actividades en la red, con las máquinas. Y otro de los problemas que no está mencionado aquí, que también es muy serio, es que hay una proliferación de rastros, una extremada proliferación de rastros, que también contribuye a que no haya más rastros, no haya más fantasmas, pues, ¿sí? Mientras hay rastro, hay posibilidad de fantasma, ¿no? Aquí estuvo alguien, aquí pasó alguien, aquí ocurrió algo, ¿no? Mientras más hay proliferación de rastros y más hay esta conversión a números que ya no conservan ningún nexo directo con la presencia, los que están en peligro de existir son los fantasmas, ¿no? Ese es el problema del Big Data, ¿sí? Entonces, es necesario empezar a trabajar en esta dirección, este eje epistemológico, para justamente darle estudiar ese problema, ¿no? Y ver qué tan serio es, ¿no? Lo vemos actualmente en cómo nos condiciona nuestros dispositivos, tal cual nos los propone el comercio, pues, ¿no? Ya no hay memoria, ya no hay presencia, estamos todo el tiempo sapeando, ¿no? Cada vez hay menos presencia, cada vez hay menos concentración, ¿no? Bueno, la gran ventaja de esta nueva posibilidad es la síntesis de lo heterogéneo, y aquí está esta pequeña citación de Bashimun, que pues él quisiera salvar esto, ¿no? Lo critica, pero quisiera darle una oportunidad, ¿no? A esta propuesta del Big Data, ¿no? Bueno, el Big Data podría ser posible producir nuevas configuraciones semánticas, semióticas, cognitivas, epistemológicas, en las que no habíamos pensado antes, ampliando el campo de lo posible y lo pensable.
pues esa es justamente la cuestión aquí en mi investigación, ¿no? Ver si es posible realmente encontrar una nueva configuración semántica, semiótica, cognitiva, epistemológica, creativa, ¿sí? Haciendo uso de esta posibilidad de la tecnología. Bien, ya, la parte teórica, filosófica, epistemológica, todo eso ya. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a esta sección, que ahorita porque preparé esta ponencia así rapidísimo, pues la nombré nada más flujos, ¿no? Les voy a mostrar unos gráficos, unas imágenes que tienen que ver con, vamos a decir, la genealogía de mi proceso, ¿no? De como creador y como investigador, que me llevó a estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿de dónde vinieron estas ideas, ¿no? Algunas vienen de la experiencia que ya describí, ¿no? Las experiencias personales que he descrito con la improvisación, con las experiencias de sincronización, de todo eso, ¿no? Pero también ya llevo tiempo buscando cómo trabajar con la tecnología, ¿no? Cómo tener una propia, manera de trabajar con la tecnología que sea personal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este gráfico que fue propuesto por Lee Byron, que es un matemático y diseñador gráfico. Esto ya es muy viejo, ¿eh? Esta es la propuesta que él hizo para que Spotify pueda hacer representaciones del histórico de la escucha de los utilizadores de Spotify, ¿no? O sea, estas son las versiones originales de lo que ahora Spotify presenta, ¿no? Pero esto ya es muy viejo, ¿no? Esto es como por ahí de 2005, pues, 2003. ¿Sí? O sea, él hizo esta gráfica con herramientas analógicas y con puro cálculo, ¿no? No les presento las fórmulas porque ni yo mismo las entiendo, ¿no? Pero él hizo su propio histórico de escucha, ¿sí? Y lo transformó en esta representación, que es la representación de flujo, pues. Es un flujo en donde vemos con los colores y las formas, los índices de qué música estuvo escuchando con mayor o menor incidencia durante tal y tal periodo, ¿no? Entonces, no se ve mucho, pero las letras que se ven ahí, pues son los nombres de los artistas, ¿no? Pues, de la música que él estuvo escuchando durante cierto tiempo. Aquí tenemos otra. Sí, por ejemplo, vemos en medio que está Björk. Tiene una forma, adentro del flujo está un territorio que es dinámico, ¿sí? Que pertenece a ese momento de la escucha de Lee Byron, en donde estuvo escuchando, vamos a decirlo así, si lo interpretamos nosotros, más o menos estuvo Björk presente, ¿no? Mezclado con otras cosas, ¿no? Mezclado con otras cosas. Vemos que, por ejemplo, escucha mucho Boards of Canada, ¿no? Que es música electrónica, ¿no? O sea, esta parte de aquí, ¿no? Todo esto. Pero lo que es interesante es que es una representación dinámica, pues como un flujo, ¿no? Que utilizó colores también para señalar y significar la importancia, ¿no? La mayor o menor importancia de la presencia del artista, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya a partir de esta propuesta, sí. El flujo es por cronología mensual, ¿verdad? Ah, sí, en este caso sí. Aquí tenemos, sí, claro, claro. Sí, aquí tenemos que vienen marcados abajo los meses, ¿no? Entonces, este es un mapa de la escucha de este diseñador gráfico, ¿no? ¿De cuál escucha? Pues de la escucha de música, ¿no? O sea, podría haberlo hecho también de la escucha ambiental, ¿no? Sería mucho más complicado, más complejo hacer eso, ¿no? Porque aquí se trata de, no nos está mostrando tampoco la atención, sino, bueno, no sabemos si escuchabas esto como música de fondo o si estabas poniendo atención a lo que ocurría, pero por lo menos tenemos una representación que es muy interesante porque nos da la temporalidad, nos da el flujo, ¿sí? Hay una forma global, ¿sí? de lo que estuvo ocurriendo durante un cierto periodo en la vida de esta persona. Es una representación de cómo se fueron mezclando las cosas en su entorno. Es muy curioso porque parece como si hubiera cosas que coinciden, como si hubiera estado escuchando al mismo tiempo tal y tal cosa, ¿no? Eso es una cuestión que habría que ver, ¿no? O sea,
Coincide Björk con Birds of Canada. Bueno, pero es una cuestión de cantidad, ¿no? Más que nada, no de simultaneidad, sino de qué tanto estuvo escuchando en tal periodo Birds of Canada y Björk, ¿no? Junto con otras cosas, ¿no? Pero por lo menos podemos ver, no nada más decir que le gusta mucho Björk, le gusta mucho Birds of Canada, le gusta mucho Sigur Rós y Mogwai, ¿no? Podemos ver también podemos ver una forma de ese gusto, pues, ¿sí? Digamos que es una forma muy dinámica, ¿no? Aquí tenemos otro flujo. Esto lo va a reconocer Julio. Sí. Este es otro gráfico que también representa un flujo de escucha, que tiene que ver con una escucha, que tiene que ver con también, se parece mucho al anterior porque hay una temporalidad, hay un proceso, ¿sí? Hay zonas de intensidad, ¿sí? Como en el anterior, ¿sí? Y hay aquí sobre todo más en este que en el anterior, una riqueza de detalles y de formas y de dinámicas, que aquí es un solo pedacito, ¿no? Porque realmente esto es solo una sección muy pequeña de la obra, se trata de la obra Ewaon para Upik, ¿sí? Esta también ha sido una influencia, de hecho es la primera pista que me llegó, vamos a decir, de aquí vinieron las primeras pistas, más bien dicho, para lo que estoy tratando de hacer ahorita, ¿no? De esta obra. Más adelante voy a hablar con más detalle, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es la representación de un flujo creativo, ¿sí? En donde sí hay conciencia de qué estoy escuchando. Y además, no solamente lo estoy escuchando, sino lo estoy transformando en tiempo real. Y además hay una máquina digital que está mediando el proceso, ¿sí? Julio hizo un esfuerzo para apropiarse lo más que podía del dispositivo. Él rechazó los sonidos de síntesis que proponía la UPIC, hizo un sampleo de su voz y ese fue el material para el sonido, ¿no? Es una obra que también tiene un matiz muy personal, ¿no? Muy personal, que surgió en un periodo de la vida de Julio muy importante. Y bueno, es una obra de hecho, esto lo podemos calificar de rastro, ¿sí? Esto no es una partitura. Esto es el rastro, la huella de uso de la interfase UPIC. Esta es la huella de uso que dejó Julio Estrada en la UPIC. ¿Sí? Claro. Sí, claro que sí. Claro que sí, pero estamos hablando de ya situaciones, o sea, más bien de un proceso, para empezar, una situación interactiva mediada por máquina digital, y de un proceso mucho más complejo, ¿no? que da lugar algunos lo van a llamar partitura, pero en realidad, como estamos modulando y transformando y utilizando al mismo tiempo, estamos modulando el sonido, transformándolo, creándolo, y al mismo tiempo utilizando de esta forma la herramienta, ¿sí? Resulta que esto puede ser una partitura, pero también es la huella de uso es una huella hipercompleja, y aún más compleja porque están los datos. Estaban los datos, porque trágicamente y desgraciadamente se perdieron las bandas. En aquel entonces los computadores grababan en banda magnética todos los datos, ¿sí? Y de verdad que yo estoy muy triste y muy enojado de que los hayan destruido, una persona que los destruyó. O sea, se perdieron las bandas. De verdad me pone muy triste, ¿sí? Porque si tuviéramos los datos, ¿sí? Tendríamos el material de base, ¿sí? Y podríamos reconstruir la obra de todo a todo. Podríamos hacer una inducción, una versión de la obra áptica, por ejemplo. Es decir, además de, claro, eso es Julio quiere, ¿no? Además de que estás escuchando la pieza, te propongo que tengas una versión táctil con retorno de fuerza, ¿sí? Y las vibraciones las vas a sentir también en tu cuerpo, ¿no? Con los datos.
Sí, porque aquí hay todo, aquí hay temporalidad, hay intensidad, hay forma, ¿sí? Hay una riqueza de actividad increíble, ¿no? Perdón, la intensidad no aparece. Hay energía y es la energía del dibujo de la altura del sonido. Todo lo demás está oculto. O sea, la forma de onda que utilicé es mi voz, una voz que además era, esa es una huella muy compleja. O sea, que era un sonido multifónico modulado por mi voz más ronca. Algo así, todo, pero cantado. Pero lo que está ahí es lo que yo fui aprendiendo de la máquina. O sea, para mí es muy interesante el ver esto desde la perspectiva que tú estás dando, porque me permite recordar cómo, para llegar a dibujar con esa libertad, yo era un pésimo dibujante, tuve que ir aprendiendo a soltar la mano y entender que ese soltar la mano me conducía hacia un territorio nuevo que no conocía todavía. Es decir, la parte que aparece de este lado, es decir, esa fluidez que hay, yo lograba identificar que este debía ser el viento por algunos rastros anteriores. Pero aquí quise modelar el viento, la parte derecha, o sea, que va según la base de la escritura. Quise modelar los movimientos del viento, que es el título de la obra, que tiene que ver con echarse al vuelo, ¿no? Pero es de una enorme inocencia también la obra. Porque, digo, lo único que yo tenía que saber era que en este extremo y en otro de los extremos, ahí donde comienzan estas conversaciones, bueno, todos son adolescentes, pero digamos en el tercer quinto de esa era una página, perdón, hay una página en esa bola de ella, otra página allá y otra página allá, son 3 páginas ensambladas. Pero el modo de pensar era, dibujo, veo que resulta, y ahora suelto más para todavía ver qué resulta. Si había un diálogo muy intenso con la máquina, que te iba revelando un poco tu propio retrato. Sí, totalmente. Totalmente. No, es que esa es justamente la cuestión. Aquí la palabra clave es diálogo con la máquina. Esa es la interactividad que debemos buscar desarrollar cuando estamos trabajando con sonido, ¿no? De verlo como un diálogo, como construir una relación dialógica con el sonido, que es lo que hemos estado haciendo siempre, ¿sí? ¿Sí? Pero ahora se trata desde mi punto de vista, voy a decir una palabra que no le gusta a Julio, pero como estoy hablando de computadoras, lo tengo que decir. Se trata de formalizar, porque si no formalizamos no podemos trabajar con la máquina, pues tenemos que hacer un formalismo. ¿Sí? Yo soy muy informal. Llegué tarde. Sí. ¿No? Entonces, esa es la palabra clave, es el diálogo con el sonido, ¿sí? Pero en este caso mediado por el ordenador. Y como lo dije hace rato cuando hablaba de Simondon, aquí lo acabamos de ver el ejemplo, ¿no? Informando al mundo con la herramienta, pero al mismo tiempo la herramienta me está informando a mí, me está dando forma, ¿sí? Me está educando, me está enseñando, me está mostrando, me está dando un regreso, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo me lo da? ¿No? Esa es la cuestión. Bueno, ok, vamos a seguir hablando de este mismo tema en lo que sigue. Justamente, justamente hablamos hace rato de cuando nos vimos la última vez en persona, Julio y yo, fue hace pues ya casi 3 años, ¿no? 3 años, de hecho sí, 3 años. En una conferencia en donde yo propuse un análisis comparativo basado en esta idea de traseología, ¿sí? Las obras que presenté en ese análisis, bueno, los extractos nada más, fueron creadas para la UPIC, que es la interfaz que vemos aquí, Xenakis, demostrándola. Para los que no la conocen, Xenakis era arquitecto, ¿sí? Además de ser compositor y también otras cosas, creo que poeta, también escritor, ¿no? Él tuvo la idea de crear una interfase que fuera como una mesa arquitecto, ¿sí? Con un lápiz, ¿sí? Para dibujar formas de onda y crear el sonido así, dibujando. Aquí tenemos el diagrama de más o menos cómo funcionaba el flujo de información. Tenía la posibilidad de recibir, de samplear, pues, ¿no? De grabar y con el sonido grabado
trabajar, ¿no? Muestrear. Exacto, muestrar exactamente, sí. ¿Sí? Pues bueno, aquí tenemos otra perspectiva, una lista de obras que fueron creadas con esta interfase. Fueron creadas muchas más que estas, ¿no? De compositores y obras. Esta lista viene de un disco doble que salió, no creo que es cuádruple, ¿no? Un cuádruple o triple, un CD que salió hace ya varios años del centro donde tenían el CMMix se llamaba, ¿no? Ese mix. Sí, sí, en Mod Records. Bueno, aquí están las obras comparadas, bueno, los extractos. Por un lado, tenemos un pequeño fragmento de Ewaon y por el otro lado tenemos un pequeño fragmento de Mecenes Alfa, ¿no? De Xenakis. Y bien, desde el punto de vista traseológico, o sea, es decir, como huellas de uso, podemos deducir muchas cosas comparando estos dos fragmentos, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre el pensamiento, ¿no? La manera en cómo proyectaba Xenakis su sonido. Vemos que es una forma mucho más reflexiva, ¿sí? Mucho más basada en el dibujo que en la escucha, ¿sí? O sea, sí había una intención de escuchar, según yo, de escuchar algo, pero a partir del dibujo, ¿sí? Y del otro lado, vemos que hay una correlación más fuerte entre la escucha y el gesto. Porque Julio estaba criticándose a él mismo, no sabía dibujar, ¿no? Pues es que no había que saber dibujar, ¿no? O sea, más bien había que hacer lo que él hizo, ¿no? ¿Qué sucede si dibujo así como suena? ¿No? ¿No? Entonces, el gráfico de Julio estaba totalmente condicionado, lo voy a decir así, por ese diálogo, ese retorno, ¿sí? Aprendizaje. Sí, que había un aprendizaje además, ¿no? ¿Quién sabe qué habrías hecho después, ¿no? Si hubieras hecho otra obra. Ya no vi. Sí, sí, pues aprendió lo que le tenía que dar la máquina, ¿no? Sí. Y Xenakis tenía otra visión, en donde vemos que su capacidad de arquitecto, de dibujante, sí, lo sitúa en una escucha mucho más prospectiva, ¿sí? Menos inmediata, sino más Más exploratoria de su propio conocimiento. Por ejemplo, todas esas arborescencias son parte de sus teorías, está expresada en Musik formell, músicas formales. Y él quería entonces pasar a esas arborescencias como confirmaciones de que en un dibujo de esta naturaleza, un poco más libre que los dibujos hechos a base de líneas rectas, que en general eran sus versiones, que esto le estaba dando un acceso un poco más libre de esas arborescencias. Esa es una parte. Y otra, uno de los problemas que tiene Xenakis en su libro de Musik formell es cómo llenar un cuadrado, que sobre todas las partes que están rellenas, todo lo que nos parece como superficies rellenas, son parte de un problema que se planteó en Musik formell. ¿Cómo podemos rellenar un cuadrado? Bueno, una serie de diagonales, una serie de trazos, una serie de garabatos, lo que sea. Eso es parte de ese problema. Son esos dos elementos que están presentes. Es interesante que tú te planteas cómo lo pensó Xenakis, pero ahí para mí es muy evidente. No, pero sí es justamente lo que resulta, que es más formalista la manera de... Es una comprobación de que sus teorías son aplicables. O sea, de que puede aplicar sus teorías de una forma, por primera vez, espontánea, o más espontánea. No por primera vez, sino le dan mayor espontaneidad. ¿Y qué opinas tú? ¿Él realmente alcanzó esta espontaneidad? Yo no lo siento así, yo lo veo como que está justamente muy restringido su gesto justamente por su reflexión. Esta es su espontaneidad. O sea, esta es su espontaneidad, sí. Su espontaneidad, bueno, pasaba por una serie de filtros llamados estocástica, probabilidades, ecuaciones matemáticas, métodos matemáticos, que en realidad son el mundo de Pitágoras. Es decir, para separarse de todo el mundo. Él no quería revelar nada suyo. Yo al revés me importaba un carajo, por otra palabra, desvelarme al desnudo. Eso es lo que está pasando del otro lado. Yo no tengo ninguna teoría. Ahí estoy. Con una enorme pobreza, de parte de la
solamente de los gestos que vienen a la mente. Es todo. Ujú. Hay un enorme contraste. Sí, realmente, sí, de sí, sí. dos. Sí, justamente. Y es ese contraste, y bueno, finalmente las conclusiones a las que yo llego observando estos, comparando estos dos extractos desde el punto de vista de la traseología, pues son muy cercanas a la realidad, ¿no? Y eso es lo que es interesante justamente de esta interfase, ¿no? De la UPIC, sí. A mí sinceramente me da más la impresión de que la huella en realidad de Xenakis, por lo menos en este caso, es el sonido del dibujo. Porque, como tú decías, que el dibujo está bien definido y sí, se ve que está filtrado por su condición de arquitecto, ¿no? De dibujante. Entonces, a mí me da la impresión de que el sonido termina siendo, acá, o sea, no he escuchado la obra tampoco, o sea, estoy dando un poco a ciegas, pero me da la impresión de que probablemente el sonido termina siendo más una excusa, o como, decirlo de otra manera, como la huella del dibujo en realidad. Ah, sí, tú lo ves así. Sí, tú lo ves así. Xenakis Sí. no oía. Lo que sí hacía era que siendo tuerpo veía. Que si no- Y siendo tuerpo veía Sí. con estos dibujos cómo podría sonar su música. Ujú. De todo esto es decir, bueno, es una planificación, hay mucho de planificación Ujú, ujú, arquitectónica y hay mucha influencia de Corbusier, por cierto. ujú, Hay una planificación para ver qué va a salir, qué sonido va a salir de ahí. ujú, exacto. Porque él no lo oía. El contraste ahí literalmente es que yo sí estaba oyendo qué es lo que estaba pasando. Era un bosque, esa parte de ahí es una especie de bosque Ujú, ujú, de sonido caótico, pero sí, para mí era fascinante poderlo generar, cosa que tenía la ventaja de escuchar inmediatamente. Xenakis también tenía la ventaja de escuchar inmediatamente sus dibujos, lo cual le fue soltando la mano. ujú. Entonces, o sea, la máquina, para mí la máquina no me importa nada. O sea, el OPIC no tiene importancia para mí. Sí tuvo como un instrumento Ujú, ujú. para aprender a soltar la imaginación, a ser Sí. mucho más espontáneo y a confirmar que tenía razón en que imaginar me permite dar maromas Ujú. con toda libertad. Sí. Esa era una de mis, Sí. de mis anécdotas. Yo no podía apenas sino moverme dentro de los sistemas Sí. y con esto sí pude realmente dar Esa es la cuestión. un grito. Yo en la manera como también he observado y estudiado tu experiencia con la UPIC, para mí sí, lo califico, esa experiencia pues, la califico como un catalizador que te permitió ¿no? Descubrir, abrir ciertas puertas, ¿no? Hacia donde Para tú. mí fue un Sí, catalizador, sí, para otros era sí. una sala de ensayos. Los estudiantes del conservatorio decían, Sí. yo preguntaban, ¿dónde está el A440? Sí. Y ahí comenzaban a hacer unas líneas rectas. Ajá. Es decir, Sí. todo el mundo quería verificar si aquello que dibujaba correspondía con lo que iba a escuchar. Sí. Todo el mundo, Sí. todo el mundo hace eso. Sí. Entonces va dejando la huella. ¿Quién es? El conservatorio deja puras líneas rectas. Sí. Era una cosa Sí. impresionante. Sí. La torpeza, Sí. Sí. la falta de libertad que tenían los conservatorios, porque Sí. nunca les habían enseñado a tener. Sí. Sí. Y justamente aquí tenemos dos ejemplos de lo que voy a hablar. Perdón por la interrupción. No, no te preocupes. Justamente tenemos aquí dos ejemplos de lo que estás diciendo, de lo que voy a decir ahorita que sigue la siguiente sección, de tipos de interactividad, pues, ¿no? La tendencia al formalismo, ¿sí? Por un lado, o sea, sí hay interactividad, ¿no? Pero en lo que hizo Xenakis o en lo que hacían los otros creadores, ¿no? O compositores, qué sé yo. La tendencia a formalizar de inmediato, sin abordar primero el contacto como una experiencia de descubrimiento. Pues. Entonces, hay dos tipos de interactividad, según yo. No sé si ya los he dicho alguien más por ahí, pero son la interactividad basada en el formalismo y la interactividad basada en el descubrimiento. ¿No? O sea, puede decirse del exterior, interior, interior, exterior. No sé. No sé, es demasiado general y abstracto ya para mí eso. ¿No? ¿A qué te refieres? Yo diría el formalismo y la ignorancia. Ajá. Más que el descubrimiento es la ignorancia. Sí, Tú claro. descubres porque ignoras. Claro.
claro, Y es esa inocencia que te lleva al descubrimiento solamente producto de la ignorancia, que es lo claro. que yo defiendo en esta universidad, en las artes. Sí, Cuanto claro. más ignorancia, mayor Creatividad. huellas propias. Sí, 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 totalmente. Sí, creo que veo lo que quieres decir también por lo del, lo externo es Lo formal, lo crear formal, sí. perspectiva. Ah, claro, sí, claro que Y sí. lo anterior es justamente ese descubrimiento desde Ujú, la propia actividad, sí, que será gerencial. sí, claro que sí, claro que sí, no, pero esta obra de Julio es un ejemplo muy claro de todo eso, ¿no? Y lo que es muy interesante para mí es que, aunque Julio ya reniega de la UPIC, la tecnología le permitió abrir paso, ¿no? Pero es una herramienta nada más, es como cualquier herramienta, es bueno, me quiero abrir paso aquí en la selva, ¿no? Pues dame un machete bien afilado, por favor, ¿no? Si no me voy descalzo y quién sabe cuándo llegue a dónde voy a llegar, ¿no? Y la tecnología tiene esa ventaja, ¿no? Que nos puede ayudar también a descubrir, ¿no? Y a abrir puertas, ¿no? Pero no es necesaria ni indispensable, solamente hay que saber por dónde llegarle, ¿no? Y aquí, pues, hay una cuestión de colectividad, ¿no? O sea, por un lado, Xenakis propone la interfase, pero el que le da el uso, eh, según yo, el uso que había que darle a esa máquina es Julio, ¿no? Bueno, sería algo injusto con Xenakis en esto. Lo que él propuso es una máquina en la que uno llegase a definir sus propios materiales. Tú tenías que dibujar la forma de onda que querías, las envolventes que querías, son las cosas en las que dibujabas. Y finalmente hacías con esos dos datos, hacías páginas, o sea, hacías trazos, ¿no? Cualesquiera que estos fueran, y obtenías inmediatamente una respuesta. Pero el hecho mismo de ser una máquina que no daba un repertorio de timbres a la americana, todas las máquinas americanas, que dice, aquí está tal cosa sin pensar, no, te permitía muestrear lo que tú quisieras, un instrumento, una voz, un sonido, cualquier naturaleza. Pero la gran aportación de Xenakis fue crear un dispositivo sin cerrar el horizonte. Tiene razón, Un, sí, un dispositivo claro. a ciegas, esa es la gran ventaja de Euclid. Después se estropeó, ¿por qué? Porque pusieron una serie de dispositivos que automatizaban cosas. Ah, de acuerdo. Son dispositivos, por ejemplo, para rotar un dibujo. Podían rotar un dibujo. Sí, pero ya en la máquina esto se convertía en un procedimiento express, ¿no? Ah, mira, interesante. Sí. Para mí, las siguientes versiones de Euclid fueron estropeando la nitidez del contacto que uno podía tener con un instrumento así de revelador. Entonces, ese me pareció genial el respeto de Xenakis por el otro. Sí, muy interesante. Es Sí. decir, la humildad de no invadir el espacio de nadie con su máquina. Eso es un aprendizaje fundamental. Sí, sin embargo, esta tendencia a formalizar le hacía cortocircuito a esa intención. Pero es que ¿No? el formalizar era su muro de Pitágoras. Sí, pero me refiero en general, ¿no? Sí. Estaba eso, es decir, él no soportaba tocar una flauta porque era el instrumento que le había dado su madre el día antes de que muriera. O sea, todo aquello que fuera espontáneo, que fuera vivo, no le gustaba, le causaba un gran dolor. Justamente, y sin embargo, la música de Xenakis es tremendamente dramática. Si uno se acerca a ella sin pensar que lo que está haciendo son algoritmos y cosas de esas. Es decir, escucha la música de Xenakis, yo se lo pediría a todo el mundo, como si fuera una textura arquitectónica. Es mucho más fácil así que pensar en, esta es música matemática. Nada, eso no vale nada. Pero lo que sí hacía, su genio arquitectónico, su genio constructivo, estaba en lo visual y el genio para decir, esto va a ser sonido. Metástasis es la prueba. O sea, ya hay algo es decir, él no quería justamente dejar rastros. No vayan a saber quién soy. Pero, digamos, mi gran pasión, digamos, fue tratar de entender por qué este señor utilizaba tantos laberintos para que uno pudiera llegar a él, a su ser, a su yo creativo. Y eso es lo que ocurre.
Ahí valdría la pena mucho discutir. Lástima que tiene 100 años ya Xenakis, no puede hablar. Pero sería muy interesante hablar de eso. Sí, muy bien, pues sí, tienes razón. Bueno, lo dije de manera un poco rápida, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo reitero también, o sea, la intención, según lo acabas de exponer, digo, ¿por qué una interfase que propone tanta libertad y al mismo tiempo volver a lo que me refería es a que finalmente esa libertad que proponía la interfase la exploraste tú en esta pieza, ¿no? Y por lo mismo que decías hace rato, esa tendencia a controlar, ¿no? A formalizar para controlar, ¿no? Le hacía cortocircuito a esa libertad propuesta por la interfase, ¿no? Ese potencial de libertad de la interfase, ¿no? En ese sentido lo decía, ¿no? Más que nada. Bueno, me gustaría aportar esto. Cuando vio Xenakis mis dibujos y mis páginas, dijo, estás haciendo perder el tiempo a toda la gente. Es una estupidez lo que estás haciendo. ¿Y por qué? Porque mis páginas no estaban dibujadas como él hubiera querido que fueran las páginas. Ahí sí la página imponía que tuvieras que cortar al final de la página con una navaja para pasar a otra cosa. Si las páginas eran suficientemente largas para que hubiera un respiro entre página y página. En lo mío y en toda mi música, lo que no hay es respiro. Eso es lo de las páginas para mí era un estorbo. Pero al mismo tiempo era un respiro para continuar haciendo lo mismo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Pero fue más difícil. O sea, dibujar toda la obra me llevó 10 días y editar las páginas me llevó un año. O sea, no un año, pero digamos 2 meses y medio. Sí, de trabajo iba todos los días. Ah, ok, hubo esa parte de edición necesaria. Sí, sí, sería muy importante, sí, claro que sí. Sí. Muy bien. Bueno, ya paso a lo siguiente. Ya dije hace un instante los tipos de interactividad. Lo puse aquí en la sección de síntesis de trabajos, porque, bueno, como les dije, la preparé un poco rápido esta ponencia. Y bueno, también es importante volver a señalar esto antes de presentar los trabajos, ¿no? La interactividad no dialógica sería la interactividad basada en el formalismo. Por ejemplo, la composición asistida por ordenador, ¿no? Hay que formalizar primero para entonces después hacer un código, hacer un algoritmo y obtener un resultado. Y la interactividad, pero sí hay interactividad, más que es implícita. Entonces, cada vez que utilizo un dispositivo, entro en situación de interactividad, ¿no? Aunque sea de una forma u otra, siempre la hay. Nada más que cuando no es dialógica, bueno, pues no es, lo que importa no es justamente el diálogo, ¿no? Y la interactividad dialógica es entre la situación, lo que prima es el descubrimiento e implica un retorno a la escucha. Eventualmente, una escucha a la máquina. Ya estamos hablando de inteligencia artificial y ya estamos hablando también actualmente de escucha de la máquina, o sea, cómo escucharía la máquina, ¿no? Perdón, este título ya no lo traduje. Procesos de creación de un flujo interactivo. Bueno, ya hablé también de flujo, ¿no? Esta interactividad dialógica implica un flujo de energía acústica y de información. Por un lado el sonido y por otro lado los datos que entran en juego, que son dinámicos también. Hay una dinámica de los datos, de la información máquina, para poder generar sonido, ¿no? O para poder generar nada más esta imagen, ¿no? O poder generar el reloj que pasa, ¿no? Aquí siempre hay una dinámica un flujo de datos, ¿no? Un flujo de información y un flujo de energía también, ¿no? De energía eléctrica implícita en la máquina. Entonces, lo primero que hay que hacer en el proceso que estoy tratando, del dispositivo que estoy tratando de implementar para la tesis, primero pensar el proceso en términos de flujo interactivo, ¿no? O sea, primero se necesita un flujo de energía acústica y de datos. Y tiene que ser interactivo, es decir, hay la mediación de la máquina y de preferencia una mediación basada en inteligencia artificial. Pero antes de llegar a eso, primero, ¿cómo crear un flujo?
Entonces, como estoy trabajando actualmente, bueno, el primer paso es crear una colección de recursos y de materiales dinámicos que pueden ser sonoros, visuales y o simbólicos. Crear una plataforma, es decir, un programa informático que permita al mismo tiempo que contener y organizar las colecciones, evaluar de manera interactiva los recursos plásticos y dinámicos que ellas mismas contienen. Es decir, como con la experiencia con la UPIC, hay un aprendizaje, hay una evaluación, según la experiencia de Julio. Hay hay decisiones, hay preferencias que son indicadas, en el caso de la experiencia con la UPIC, indicadas con el dibujo, ¿no? Entonces, hay un índice de preferencias que se va acumulando, ¿no? Conforme a lo que estamos recibiendo como regreso del flujo, ¿sí? Cómo lo modulamos y qué obtenemos, ¿no? Aquí se trata de crear un flujo mucho más dinámico todavía, ¿sí? Que tenga un poco más de resistencia, ¿no? Pero al mismo tiempo que esté conectado con uno personalmente. Por eso, la primera etapa es crear esta colección de recursos, ¿sí? Materiales dinámicos, sonoros, visuales, simbólicos. La tercera etapa sería crear un contexto de interactividad con el objetivo de proyectar el flujo de energía y de información de las colecciones, es construido con las colecciones, para su modulación por medio de una interfaz de control gestual, es decir, activar los potenciales dinámicos, estésicos, ideológicos de las colecciones que estas se tornen en un flujo de materia sonora y o visual modulable por el acoplamiento escucha-gesto, interfaz-máquina. Seguimos en la situación propuesta por Xenakis, ¿sí? En la UPIC. ¿Sí? Bueno, ¿cómo creo yo mis colecciones? Ahorita estoy trabajando con grabaciones de campo de video y con objetos encontrados. Pues estoy creando una colección de video grabado en situaciones pues, ordinarias. Y también estoy recuperando algunos objetos encontrados y con eso estoy creando una colección que después con esta colección voy a hacer un flujo para improvisar, como si fueran las cuerdas de un piano, vamos a decirlo así. Por ejemplo, uno de los materiales de mi colección que estoy armando ahorita es una grabación que hice con... Es que aquí se pasa y allá no pasa. Bueno, no creo que no esté funcionando el video. A ver. Sí. ¿Sí? Ajá. Por ejemplo, ahí tienen una fiesta de la jarana, ¿no? La jarana en Yucatán, pues es una fiesta anual, ¿sí? La jarana es también una música, una danza. Bueno, pues resulta que estaba en Cancún y había una jarana en donde yo me encontraba y traía mi cámara y grabé todo lo que pude, ¿no? Porque me encantó la música, me encantó el ritmo, me encantó la danza y particularmente este personaje, esta mujer, ¿sí? Cómo bailaba y su atuendo y su dignidad al bailar y eso me fascinó, ¿no? Entonces lo guardé. La jarana es también un instrumento. Sí, también es un instrumento, sí. Sí. Muchas cosas. Sí. Tengo objetos encontrados, por ejemplo, esta es una edición, transformación de Notai de Samuel Beckett. Y el siguiente es una grabación viejísima de 1894 de una danza Sioux. Entonces, lo que me interesa de estos objetos es el ritmo, por ejemplo. Sobre todo el ritmo, por ejemplo, en el caso de la danza Sioux. Hay una imagen de video que tiene un ritmo, pues, que es inducido por la danza. Lo mismo la boca de Beckett, ¿no? De Notai. Bueno, no es su boca de él, ¿no? No me acuerdo del nombre de la actriz, perdón. Pero en el caso de la jarana, además de eso, las formas, las ondulaciones de la capa, los colores, ¿no? Entonces, con ese flujo ya empecé a hacer una pieza que se llama 3 depurables. Son 3 secuencias de video, sí, pero yo no las concibo como si fueran video porque no es montaje. No es montaje, en realidad son improvisaciones con estos flujos, con estos materiales. Hago el flujo, improviso con eso y lo corto, ¿no? Entonces hay 3.
Ahorita son 3, las tengo que volver a hacer, o sea, volver a lanzar el flujo, porque ya no me gustó cómo me quedaron. Pero no hago edición, no hago nada, sino que lanzo las imágenes, se hace el flujo y me pongo a modularlo, pues, a modular la imagen y por lo pronto trabajo con imagen nada más, ¿no? Tiene sonido, pero eso es una superposición que hice para ponerle sonido, pero todavía no es el sonido de la pieza, ¿no? Entonces, estos dispositivos sí. No entendí bien cómo es que haces la improvisación a partir del flujo. Ahorita voy a eso. Bueno, entonces estas 3 secuencias de improvisación video, una se llama Soledad del Rey, la otra es La Casandra Lógica del Sueño y la otra es El Aluche. Yo le llamo a esto rastros digitales, perdón, no lo pude traducir, no me dio tiempo. Rastros digitales de flujos audio y video interactivos con sonido inmersivo y o binaural, porque, bueno, estoy utilizando sonido binaural ahorita con el sonido que le puse, ¿no? Sobre las cronovideografías. Esto en realidad son cronovideografías, ¿sí? Tengo 3 flujos de imagen que se mezclan en uno solo. Ahorita voy a mostrar cómo. Bueno, no lo voy a mostrar ahorita cómo, pero te voy a explicar rápidamente. Tengo un software que me permite cargar estas colecciones, 3 flujos, por ejemplo, puedo meter varios, puedo meter 4 o 5, ¿sí? Y mezclarlos. Sí, de hecho, es video, mezcla de video. Ah, ok. Es mezcla de video. Lo que sucede es que con este software tengo muchos parámetros que puedo manejar, ¿no? Y ahorita las hice todas, vamos a decirlo, parámetro por parámetro, fue muy complicado. Me gustaría programar una interfase para poder mezclar con un joystick o con 2. ¿En qué software es eso? Modulate. Sí, Modulate. Aquí viene un extracto, vamos a ver si funciona. Sí. Esta es la que se llama la Casandra Lógica del Sueño, ¿no? Es un extracto nada más. No la muestro toda, dura como 7 minutos. Sí. Entonces la imagen original ya está mezclada con otras imágenes, ya está transformada con tratamientos, pero todo es en tiempo real, todo es improvisado, de hecho. Entonces hice muchas improvisaciones antes de guardar una y dije, bueno, esta va a ser, ¿no? Para hacer Lo que te deja son los trazos de la velocidad de la luz, lo cual te indica inmediatamente que algo. No sé si te has dado o no, pero te da la impresión de que este ritmo. Sí, aquí hay la superposición de 2 ritmos. Ajá. El ritmo de la danza que va a su... de hecho, no va acelerado, el de la danza va más lento. Sí. Es decir, la pantalla lo que hace es que te sintetiza todo. Ah, sí. Es que si proyectaras, digamos, una esfera, Ajá. como en esos cuadros, si proyectaras una cosa en un lado, otra cosa en otro lado y otra cosa en otro lado, te podrían dar el ojo lo que hace es sintetizar eso. Y aquí al sintetizarlo, mira, te genera un ritmo más bien perturbador, ¿no? Ah, bueno, O sea, así si fuéramos algunos otros epilépticos, nos estaría dando ya un anuncio de ataque, ¿no? Sí, es probable, sí. Sí, hay algo de eso. Ahí está calmada la luz. Sí. Pero en cuanto se echa a andar esa... Ah, bueno, es que lo que pasa es que hay una construcción, también hay una construcción, una narrativa que se va haciendo. Entonces, como no te la estoy presentando entera, sí, te perturba. Sí, sí, porque hay una introducción, y luego hay una intensidad que se va haciendo cada vez más grande, y vamos a pasar a otra cosa, y por eso entonces aparece esta especie de estroboscopio, ¿sí? En donde la Casandra, que es la bailarina, se convierte en la máquina, que también es la Casandra, ¿no? Es aquí, ¿no? Es la otra secuencia de video que grabé desde lo alto de un edificio. Había una feria enorme en Rennes, allá en Bretaña, en Francia, y me puse a hacer muestras desde arriba, ¿no? de la feria, ¿no? Entonces capturé esta máquina, y aquí la idea es esa, ¿no? Que, bueno, pues estoy jugando con eso, ¿no? El movimiento de la ondulación, de la capa, de la bailarina, y después con... Da una sensación onírica, ¿no? O sea, casi en el sueño parecería que encontramos este tipo de imágenes. Sí. Borrosas, ¿no? Sí, de hecho, sí. Sí. Y de hecho todavía es muy evidente. Me gustaría trabajarla más para que se haga una mezcla todavía más
más compleja, ¿no? Más rica, pues, no tan evidente todo el tiempo, ¿no? Sino que me gustaría seguirla trabajando. La evidencia es hermosa, o sea, Sí. el entrar en esa ondulación borrosa, Sí. pues una información que pareció onírica y te atrae. Entonces, a mí me sacó del sueño el ver estos ritmos. Sí, porque justamente ahí es donde... Como escuchar el sonido Sí, apascualado, ¿no? Como sí. cuando Donald, ¿no? Entonces ya no lo Sí. recuerdo, pero basta con escuchar 5 segundos de eso Sí. para que sepamos cómo escuchas todo. Sí. Y en este Sí. caso, al ver tantas imágenes, tanto blanco, Sí. salpicando así, Sí. con ese ritmo, Sí. crea una... Es la información que predomina. Sí, en el extracto. Sí, en el extracto, sí. Sí, sí, sí. Bueno, porque realmente sí decidí poner el extracto de ese momento en el que pasamos a otra cosa, ¿no? Y ese estroboscopio, bueno, ese ritmo de tipo estroboscopio, lo usé para hacer la transición de una manera un poco ruidosa, vamos a decirlo, ¿no? Recuerda Sí. mucho al ritmo que tienen las cintas de cine cuando se están enrollando al final. Sí, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Sí. O sea, te recuerda mucho a los mecanismos Sí. de la cinta analógica. Tienes razón. Que sea cinematografía o que sea sonido. Sí, es verdad. Es verdad. Sí. Y luego viene otra parte, ¿no? Que volvemos otra vez a ella, pero a otro aspecto, ¿no? De la bailarina de jarana. Pero, bueno, en otra ocasión, las tengo las subí a mi, ¿cómo se llama? Vimeo. Si quieren, se las muestro en Vimeo. Se las dejo, les paso el código porque es necesario un código para verlas. Sí. Sí. Si nos lo mandas, será muy... Sí, que puedan verlas las tres. Son todavía works in progress, ¿no? Como se dice, trabajos en curso. Por eso no las muestro ya públicamente, ¿no? Además, me gustaría ver si las pueden encriptar, ¿no? ¿Qué? Si las pueden encriptar y venderlas. Bueno, sería muy buena opción. Sí, por eso no las saco, porque dije, no, mira, en el NFT hay cada porquería que dices, están haciendo un dinero con eso. Sí, no, estas, quién sabe si las vende realmente. Bueno, ya cambié aquí sigue siendo el mismo tema, perdón, como no pude traducir lo demás, aquí dice 4 otras Dynamic Course de Imaginer. Bueno, seguimos en presentación de trabajos. Bueno, esto ya lo mostré la vez pasada, como en algunas ocasiones mi proceso se ha basado en información corporal, ¿no? O sea, en imaginarme un instrumento y tocarlo en el aire, ¿no? O sea, como cuando se imaginaba uno tocar la guitarra, ¿no? Bueno, el mismo principio aplicado a los instrumentos para los cuales tenía que trabajar, escribir o componer, ¿no? Aquí en esta ocasión tenía yo un encargo para instrumento de cuerda frotada, saxofón, guitarra eléctrica preparada de percusiones, no me acuerdo cómo sabía. Y lo que yo siempre hago cuando escribo para instrumentos es primero concentrarme lo más que pueda, encerrarme, estudiar mucho el repertorio para los instrumentos, conocer el instrumento si no lo conozco, si lo puedo tocar, lo conseguirlo y tocarlo, improvisar con él, aunque no sepa tocar. Tener una impresión, una huella de lo que es tocarlo, ¿no? De lo que es manipularlo, de lo que es producir sonido con el instrumento. Y después, cuando ya lo conozco, más o menos, yo toqué contrabajo, también toqué un poco el cello, tengo un saxofón que me regalaron hace muchísimo, que nunca aprendí a tocarlo, porque además es un saxofón muy antiguo, pero también me han encargado mucho para saxofón, entonces escribí mucho para saxofón. Entonces aquí se trataba de un saxofón bajo y de un cello, ¿no? Y ya estando yo en esa concentración, empiezan a venir las ideas para los instrumentos. Una idea muy sencilla puede empezar a convertirse en una explosión de cosas que para capturarlas, lo que hago es agarrarlas y gestualizarlas, ¿no? O sea, cantarlas, hacer el sonido, y tratar de emular el sonido que tengo en la imaginación. Y los gestos, ¿cómo serían, no? Y lo hice con el saxofón, lo hice con el cello y con la percusión también. ¿Sí?
En aquella ocasión, bueno, pues grabé el video como el mémoire se dice en francés, ¿no? Una ayuda mnemotécnica, pues, ayudar. Tener un material de video para recordar qué fue lo que tenía yo como idea, ¿no? Lo que sucede es que después de que cuando yo regreso a ese material, ya la obra, la pieza, la música ya también siguió su curso, ¿sí? Y esto nada más me sirve como una ayuda, una referencia, que en algunas ocasiones transfiero directo y en otras no, ¿no? Solamente me sirve para seguir teniendo contacto con el instrumento, pues. Un contacto lo más íntimo y personal que se pueda, ¿no? Actualmente, en este proyecto de investigación, ahorita estoy haciendo una aplicación que por lo pronto esta sirve para analizar la imagen de video y extraer información del movimiento que está en la imagen de video. ¿Sí? Entonces, puedo extraer algo del dinamismo que quedó ahí, de esta huella en video, ¿sí? Analizando, en este caso, recapturando el movimiento por medio del análisis de la luminosidad de los píxeles. Entonces, la imagen se vuelve una matriz, la imagen de video. Es una matriz, sobre todo en digital, ¿no? Es una matriz de píxeles, ¿no? Es una cuadrilla, ¿sí? Súper fina, ¿no? Y con este programa podemos acceder a cada píxel, ¿no? O a un grupo de píxeles y analizar el movimiento, capturarlo por medio de la intensidad, ¿no? Es decir, cuanta mayor intensidad hay de luz o de sombra, ¿sí? Obtengo la información del dinamismo, ¿no? Los puedo enfocar o vectorizar hacia ciertas secciones de la imagen, eso que me permite el programa, ¿no? Ciertas secciones, por ejemplo, puedo enfocarme en el movimiento de la mano, ¿no? ¿Sí? No es muy fino, realmente no es muy fino, es una captura global, ¿no? De lo que está ocurriendo como intensidad, ¿no? De píxeles, pues, en los píxeles, ¿no? La intensidad de la luminosidad en esa región de la mano, ¿no? Nada más. Entonces, eso lo transfiero a una representación gráfica. Sí, por ejemplo, aquí tenemos cada nodo, puedo poner cuantos nodos quiera, pero ahorita creo que aquí hay 30. Cada nodo es un píxel. ¿Sí? Entonces, a mayor intensidad de luz, mayor altura, ¿no? Vamos a decir, sube o baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, este píxel, este nodo que representa uno de los píxeles, nos está informando sobre esa intensidad, ¿no? Que hay ahí de movimiento. ¿Sí? O sea, de por sí ya la imagen de video es un plano en 2 dimensiones, ¿sí? Ya hay una pérdida de información, ya es un rastro como tal, ¿no? O sea, se perdió información a la hora de imprimirlo, ¿no? De hacer la captura del video en 2 dimensiones, de transformar esto en una cuadrilla, y luego todavía transferirlo a un plano todavía más limitado que un plano cartesiano, o sea, solamente tenemos aquí tiempo y altura, vamos a decirlo así. Bueno, el programa también me puede dar el espejo, la inversión, sino todavía no lo he programado para que me dé las 4 posibilidades, ¿no? Solamente me da lo que vemos aquí ahorita. Y aparte me puede grabar los datos, hacerme una base de datos, de lo que estoy analizando, ¿no? Entonces, puedo analizar cualquier imagen de video, ¿sí? Y extraer información del dinamismo que está en la imagen de video. Por aquí, la idea es hacer video de mi propio dinamismo corporal, pues, ¿sí? Es un principio nada más, es muy elemental, es muy básico, las correlaciones están muy borrosas, o sea, todavía no es así fino, ¿no? Pero es un principio y, bueno, la idea de la investigación ya está aquí, ¿no? Entrar en una situación dialógica interactiva, capturar ese dinamismo y transferirlo a una representación gráfica, por un lado. Y por el otro, crear un histórico de la actividad, ¿sí? Y realmente el meollo del asunto con la investigación es cómo analizar estos datos, con qué fin, ¿sí?
cómo estos datos pueden informar, como lo dije al principio en la problemática. El proceso. ¿Sí? Aquí, estas representaciones pueden ser representaciones de cualquier cosa, ¿no? O sea, yo les quito el contexto, y esto puede ser la gráfica del COVID, ¿no? Es lo que decíamos hace rato, el problema con el rastro digital y el Big Data es que si perdemos el contexto, si nos soltamos tantito del contexto, se pierde el rastro. Ya no hay más rastro, solo hay un gráfico que puede representar cualquier cosa y en ese sentido también distanciarnos, en mi caso es el peligro de mi proceso, de mi propia sensibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? A través del análisis de lo que está memorizado a mediano y largo plazo. Esa es mi hipótesis. ¿Sí? Si almaceno suficientes datos durante un tiempo, creando una situación interactiva particular, bien pensada, bien contextualizada, tal vez podamos encontrar una respuesta, ¿no? Sí. Quisiera decirte algo. Hay un lapsus que acabas de cometer muy interesante. Dime. Ellos decían dinámica y dijiste dinámica. Es decir, como si de la dinámica pudieras extraer la palabra, si me ocurre, el diseño que está implícito en esta gráfica. Aquí. Exacto. Sí. Es decir, ¿a qué tipo de diseño te conduce? Es decir, un paradigma por encima de esa dinámica, ¿no? Que es lo que es algo que te puede también informar, ¿no? Yo creo que informaría más el tipo de diseño que va generando. Me gustó el lapsus, en el sentido de que algo contenía de intención analítica también, ¿no? de utilización. Pero me parece que esa parte te llevaría a una visión más intuitiva de esos datos que el análisis de los datos duros. ¿Sí? Todo este listado de datos, ¿no? Ese es realmente aberrante desde el punto de vista del proceso creativo. Es como cuando si aquí hay un paso sostenido, con taca de categoría, tú analizas una partitura de orquesta con una lupa. Una lupa viendo exactamente todo, descomponiendo cada uno de los instrumentos. ¿Qué tanto eso sirve más que la visión de golpe, ¿no? Esa es la cuestión. El diseño que está ahí implícito, ¿no? El cómo se mueve. ¿No? Sí, cómo se mueve, con qué amplitud. No en vano viste eso, una capa que acabas de mencionar, ¿no? Cómo se mueve, cómo ondula esa capa. O sea, lo que te fascina es el cómo se mueve. En realidad hay un elemento muy sencillo tras eso, es cómo es el movimiento. Al utilizar la palabra dinámica, hay muchas palabras, en Francia son muy habituados a utilizar palabras, ay Dios mío, inaccesibles para nosotros los mortales, ¿no? Tú prefieres decir dialógica, seguramente hay un matiz entre dialógica y dialéctica. Sí. Pero diálogo, si redujéramos todo a algo mucho más simple, menos complicado, menos datificación del discurso. O sea, si hablases por las palabras más cotidianas y evitaras las palabras del diccionario francés, que son tan frecuentes en las tesis porque son, digamos, el pasaporte. Tú tienes que entrar en un pasaporte, es un conjunto de datos, un listado de datos, con lo cual ya te reconocen. Pero tu pasaporte es una sonrisa, quizá, o es otra cosa, ¿no? El modo de moverte, lo que Ligeti decía que había investigado en Stanford, no sé si te acuerdas. Que había descubierto que el modo de moverse de cada persona era más importante que la huella digital. Sí, pero tienes que observar, tienes que tener la manera de observar ese modo de moverte. Bueno, para la persona, su modo de moverse es más importante que el rastro de su o sea, mi modo de moverme. Sí. Pero ¿cómo conocer mi modo de moverme si no lo observo? Sí. Una observación, pues, implica por lo menos una memoria a corto plazo, ¿no? O sea, un retorno, ¿no? Pues nuestra mente es la que lo hace, ¿no? Sí, justamente. Sí, pensemos en Chaplin, qué maravilla, qué modo de moverse tenía. Sí. Ese es el gran maestro del movimiento de un actor, ¿no?
tenía algún modo de analizarlo, tanto no lo calculaba. Calculaba cuando estaba patinando en una tienda, que pasa siempre al borde, y está a punto de caerse, pero no puede, y da unos giros. Dices, ¿cómo es posible que estos movimientos hayan sido hechos con tal aparente espontaneidad, e incluso no solo espontaneidad, sino con tal cantidad de riesgo Sí. por moverse? ¿No? Esa es una interrogante respecto de qué tanto el aspecto intuitivo nos puede aportar más, mantener ese aspecto intuitivo privado, no sé qué tanto el listarlo, ese análisis digitalizarlo, ¿no? Es convertir en datos digitales todo aquello que vemos como una realidad. Sí, bueno, no se trata de convertirlo todo, sino de... método muy importante. Sí, no se trata de convertirlo todo, se trata de justamente, bueno, vuelvo a poner el ejemplo de la UPIC, de tu propia experiencia, de la experiencia de Xenakis. El simple hecho de haber guardado en memoria esos los datos de esa experiencia, de cada una de esas experiencias, la tuya, la de Xenakis, la de todos los compositores y creadores que pasaron por ahí. Por lo menos habrá un interrogante. ¿Qué podemos hacer con esos datos? Que no sea nada más almacenarlos y que no sea nada más restituir las obras tal cual, ¿no? De esos datos contienen una serie de, vamos a decir, un conjunto, un grupo, un ensamble de referencias, ¿sí? Que son en el detalle, vamos a decirlo así. Todo lo que no vimos, todo lo que no escuchamos, todo lo que es parte del proceso, justamente, ¿sí? Está ahí. No todo, pero una gran parte del proceso está ahí, potencialmente. Es decir, cuando yo hago un trazo, sí, la interfaz se puede capturar la vibración, la velocidad, la intensidad, el tiempo, la duración. Ese trazo, no importa que sea en 2D, ¿no? Ya es tanta información, si mi interfaz puede retener, capturar todo eso. Ya hay una riqueza de información ahí que podemos transferir directamente desde los datos, que es lo que está pasando aquí, hacia otros dominios, ¿no? De representación. En este caso, por ejemplo, esta representación gráfica, para volver a lo que decías hace rato también, ya hay un sesgo porque hay una intención, ¿no? O sea, ya estoy haciendo yo el transfer de los datos hacia esta representación gráfica con una intención que la voy a mostrar ahorita. Aquí está. Antes de cualquier cosa, ya sabía yo de qué manera quería yo representar la información, ¿sí? Porque ya sabía yo que les iba a aplicar a un proyecto de escritura para cuerdas, perdón, de pieza de proyecto de cuarteto de cuerdas, ¿no? Entonces, estoy experimentando con todo eso, con el diseño, con cómo transfiero los datos, como son las cuestiones que hay que abordar, ¿no? Que hay que trabajar realmente. Y una parte de la respuesta está en eso, en que el rastro que tú dejaste en la UPIC, ¿sí? No hablo ya no hablo del papel y del dibujo, sino de la información, que es correlativa y complementaria y también forma parte del todo, del ensamble, ¿sí? Fue transferido a sonido, ¿sí? Pero también podías haberlo transferido a imagen o podías haberlo transferido, porque eso es lo que te permite hacer el ordenador. Podías haberlo transferido a una interfaz áptica de regreso de fuerza que te haga una versión de solamente movimiento de un objeto, ¿no? De cada, quién sabe cuántos objetos habéis tenido que utilizar, depende, ¿no? Cada línea un vibrador, ¿no? Cada línea de las que dibujaste no sé, podemos activar lo que queramos, ¿no? Actualmente, ¿no? Una chicharra de alarma. Imagínate,
cada una de esas líneas que fueron capturadas, o sea, todos los datos que fueron capturados con cada una de las líneas que hiciste, transferirla a todas las chicharras de alarma, de todas las casas de aquí que puedas, ¿no? O sea, cuantas casas tengan una chicharra que se activa como alarma, ¿no? A distancia con el celular, ¿no? Enviarle esa información, bueno, sería una especie de transducción y transferencia. Nada más de la intensidad, digamos que si interpretáramos las subidas y las bajadas de tus dibujos como intensidad, ¿no? Como energía. Es como energía, sí. Podríamos controlar cuántos objetos queramos, no, cuántos objetos posibles salgan del análisis de cuántos trazos tú hiciste, ¿no? Podríamos crear una versión de EWA-ON que sea, además de auditiva, visual o táctil, pero eso es a través de saber cómo transferir esos datos a otros dominios, ¿no? De sensibilidad y de representación, lo que sea, ¿no? Yo me fui un poquito, no sé por qué yo estaba hablando de este cuarteto, pero bueno, bueno, iba a hablar de esto. Yo ya sabía que iba a transferir la información que obtuviera del análisis de las secuencias de video de yo tocando, imaginando que toco un saxofón, a la mano izquierda de la cuerda, ¿no? Del cello, del violín, del alto, ¿no? Y para la mano derecha, la del arco, utilicé otro programa que no estoy presentando aquí, pero que también hace lo mismo, pero a partir del sonido. Es el primer programa que hice, lo hice para grabar mis improvisaciones con la guitarra eléctrica preparada y extraer datos digitales de ahí, o sea, números, ¿no? Capturando la intensidad, o sea, la intensidad del sonido, ¿no? Entonces, yo grabo lo que improviso y lo que extraigo de esas grabaciones son solamente los picos de intensidad. O sea, hay ¿De energía? O sí, de energía, sí, de energía acústica, sí, Exacto. los picos. Entonces, extraigo los picos y sale un mapa rítmico, ¿no? Y con ese mapa rítmico, con un mapa rítmico de esos, hice la parte del arco. Estoy haciendo la parte del arco, porque esto es esto es un bosquejo, no es para nada ya una parte del cuarteto, no es un ensayo, es cómo trabajaría, por ejemplo, para un cuarteto de cuerdas, hasta aquí. Todavía no estoy trabajando con esto, ¿sí? O sea, por lo pronto, mi programa me permite guardar los datos del análisis, ¿no? Por lo pronto solo estoy haciendo lo que se llamaría sonificación de rastros, ¿no? Así como lo llamarían ahorita, ¿no? Sí, estoy sonificando un rastro digital, ¿no? ¿Cómo lo estoy sonificando? Pues lo estoy transfiriendo directo del análisis a una representación gráfica que se adapta al movimiento de la mano en la mano izquierda, en el violín, en el cello o en el arco. Así de simple, nada más. Por lo pronto tampoco estoy siendo muy crítico sobre qué es lo que está realmente ocurriendo en detalle. Hay un problema, que es el problema del rango del gesto, ¿sí? Cómo delimitar, ¿no? el rango del gesto, ¿no? Si es muy agudo, es demasiado complicado para el violinista hacer tanta dinámica, esos movimientos tan amplios, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En el primer violín. Es un experimento de representación y de transferencia, nada más, ¿no? Es una idea para la escritura de un cuarteto basada en esta extracción de información de mis improvisaciones con instrumentos reales o con instrumentos imaginarios.